del mundo, de pie los esclavos sin pan. Y gritemos todos unidos, viva la internacional. Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos al mundo de fase, hundiendo al imperio. Red Cepa les da una cordial bienvenida a una nueva jornada, una nueva actividad del Foro Virtual Continental, Tejiendo la Educación Pública que Transforma el Mundo, en el marco de la conmemoración de los 100 años del pensamiento de Paulo Freire, uno de los más grandes pensadores de América. Algunos recordatorios rápidos, si desean, quienes deseen, una constancia del foro, este se otorga con un mínimo del 80% de asistencia, por lo cual deben luego hacer su registro en el chat. Si alguien no lo puede hacer, igual lo escribe en el chat, nos comunica para que el equipo técnico les apoye. Igualmente hay una interpretación simultánea, la cual la pueden activar indicando en el icono de idiomas y seleccionar si desean inglés o español. Si hay alguna dificultad, lo pueden también señalar por el chat. Bien, iniciamos el panel Alternativas Pedagógicas, Experiencias de Norte a Sur, con 3 destacados panelistas. Vamos a iniciar con Ricardo Gabriel Vázquez, de Guatemala. Él es licenciado en Educación, director del Instituto Mayamán, Colotenango, Huehuetenango, Guatemala. Ha participado en seminarios internacionales como el Seminario Intercultural de Educación Alternativa, realizado por el colectivo Totlatjol Yoctoc en Veracruz, México. Mil disculpas la pronunciación. Así como en el encuentro Modos de Ser, Hacer y Tejer Educación en la Preparatoria Comunitaria José Martí de Ixhuatán, Oaxaca, México. Vamos a tener 10 minutos de presentación de nuestros panelistas. Luego habrá una ronda de preguntas con unas preguntas muy concretas y unos 5 a 7 minutos en el mismo orden de presentación para absolver las inquietudes, los aportes que se hayan dado de parte de quienes nos acompañan en esta jornada. Profesor Ricardo Gabriel, bienvenido. Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Alguien me puede confirmar? Muy bien, se le escucha, Wow. Ricardo. Solo si me dan tiempo para compartir pantalla. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, voy a dar un saludo en Mamba. Mi nombre es Ricardo, así como habían presentado. Hablo el MAM, soy Mayamam y justamente estudié y ahora dirijo una escuela que prácticamente me formé en la escuela, ¿verdad? En el 2004, 2005, 2006 y desde el 2014 pasé a dirigir la escuela, el instituto. Bueno, pues acá el tema que voy a tratar con ustedes y hemos trabajado en la escuela, pues es la educación vivencial. Acabo de presentar algunos antecedentes, es decir, cómo empezó la escuela. La escuela pues empezó a funcionar o fue fundada por la municipalidad en el año 2004, cuando no había acceso a los jóvenes señoritas de las comunidades más lejanas de cada municipio. Y más adelante voy a mencionar qué municipios, y justamente jóvenes y señoritas Mayamam, es decir,
provenientes de diferentes comunidades. Las comunidades son del departamento, podemos decir como ciudad, ¿verdad? O estado, depende de cada país, de Colotenango, Huehuetenango y entre otros municipios. Acá, ¿cómo es la educación vivencial? Justamente, Paulo Freire hace mucho mención del diálogo y acá puse como círculo porque no podemos iniciar, no vamos a partir de algo, ¿verdad? O sea, partir por aquí, simplemente quizás al momento de convivir, pues estamos dialogando, ¿verdad? Al momento de compartir, estamos pensando, ¿verdad? Al momento de crear, estamos pensando y quizás creamos en grupo, ¿verdad? Entonces acá justamente marcamos palabras claves como dialogar. Bueno, antes como un paréntesis, el centro educativo o la escuela pues funciona bajo la modalidad internado, es decir, los jóvenes llegan al centro educativo, a la escuela y conviven. Por eso notamos acá convivir, es decir, se relacionan, enmarcamos mucho la creación, ¿sí? O sea, crear, no solamente crear historietas, simplemente también crear, nos referimos también a las artes. Hacemos mucho énfasis en la marimba, por ejemplo, que es parte de la música autóctona. Ahí es donde los jóvenes también crean, en los tejidos de cintura, que es parte de la identidad cultural. Si los tejidos recibimos ciertos, hace como 3 años, recibimos una crítica, nos dijeron, ¿y por qué ustedes están enseñando a los hombres a que aprendan a tejer? Eso solo es a las mujeres. Nos costó un poquito romper ese paradigma. Dijimos, no, los roles no tienen que ver con si es hombre o mujer, ¿no? Entonces son algunas cuestiones, pero sale acá lo de crear, ¿verdad? No solamente crear ciencias, sino también crear arte, la literatura, y también, ¿por qué no crear las matemáticas, ¿verdad? Que también tenemos ahí, ¿va? No solamente es eso, ¿va? Es lo que queremos enmarcar. El compartir, pues lógicamente se comparte cuando los jóvenes están trabajando y pasemos al siguiente. ¿Y cómo inicia el proceso, esos procesos vivenciales en el centro educativo? Lo mismo concluyo acá de que no podemos partir, es decir, no hay un inicio muy puntual. Tengo un ejemplo acá, como un proceso, ¿verdad? Tenemos una granja, o sea, aquí tengo la fotografía de una granja de gallinas ponedoras, pero también tenemos una granja de conejos. ¿Qué pasa con la granja? La gallinaza, como normalmente se llama, o los heces de las gallinas, lo que hacen los jóvenes es levantarlo o recogerlo, depende de cada idioma, ¿va? Y tenemos una lombricompostera. Lo que hace la lombricompostera es procesar la gallinaza, ¿va? Lo que sale, el desecho que sale dentro de la granja. Lo mismo pasa con los conejos, ¿va? El desecho, el monte que comen ellos, los vegetales. Entonces acá los lombrices son los que se encargan de procesarlo. Acá tenemos una señorita donde recoge el humus y luego esa gallinaza lo procesan los lombrices, entonces se siembra huisquiles o chayotes, ¿va? Se dice en México, aquí en Guatemala decimos huisquil, pero en nuestro idioma se dice chan. Y ahí es donde no solamente se enseña a compartir, o no solamente se comparte, se crea, sino también la identidad, la alimentación, eso es parte de la gastronomía, a consumir lo nuestro, a los chayotes. Y acá tenemos, va en la cocina, pues ya se logra a procesar estos alimentos y luego a ingerirlos, ¿verdad? Pero justamente por eso anoté acá donde no podemos partir. Quizás puedo partir de los huisquiles, ¿verdad? Inclusive las hojas de huisquiles o de chayote lo comen los conejos. Y luego se procesa y regresa. ¿Ves? Es un ejemplo, ¿va? Un claro de esto.
Continuamos. También hemos profundizado bastante el trabajo en equipo. Justamente después de la pandemia nos ha costado bastante integrar, iniciar de nuevo, podemos decir, porque han existido muchos limitantes, pero justamente esta semana que pasó, estas fotografías son recientes, donde citamos a los padres de familia y dijimos, miren, vamos a sembrar plantas. Y está bien, dicen los padres, apoyamos, vamos a sembrar. Pero dice un padre, ¿y por qué no llevo a mi hijo? Ya que hace 2 años, ya van casi 2 años que no ha venido aquí en la escuela, ¿verdad? Por la pandemia. Excelente. Entonces muchos padres trajeron a sus hijos y les enseñaron a trabajar, ¿verdad? Que hay otra fotografía y donde empezaron, pues es vivencial porque se está conviviendo, ¿verdad? Se crea, ¿verdad? Hay muchos, y como un comentario de un padre, yo no sé cómo se siembra la grama, me dice, pero hoy sí aprendí. Y sembrar no es difícil. Yo puedo sembrar esto en el patio de mi casa. Aquí lo vine a aprender. Entonces, cosas así muy puntuales, digamos, y se aprende, pero cuando es práctico, cuando se convive, cuando se comparte, ¿verdad? Entonces, ya como para ir finalizando, creo que ya no sé cuánto tiempo me queda. Algunos logros de 2 minutos, va, perfecto. Algunos logros, justamente hablamos aquí, algunos logros que hemos, pues uno es que conviva el estudiante, ¿va? Logros en los estudiantes. Y acá tenemos la parte espiritual, ¿va? Nos ha costado abordar la parte espiritual con los estudiantes, pues, sobre todo cuando se habla de religión, ¿va? Religión católica, evangélica, los demás. Nos ha costado a muchos. Y tenemos estudiantes, hijos de, no sé cómo le llaman, ¿va? Pastores, ¿va? Entonces, nos ha costado bastante. Tenemos que desarrolle las habilidades. Justamente les hablaba de música. Estas fotografías son recientes, si ven las mascarillas. Tenemos también lo de la granja, le hacía mención. Y de otra fotografía va la participación comunitaria. Justamente esta fotografía también es reciente, donde una jovencita me dice la semana pasada, profe, yo no puedo entrevistar a los señores, viven lejos. Entonces, puedo llamar por WhatsApp. Dice, perfecto, tú utilice WhatsApp para realizar la entrevista. Y sí, justamente tiene acá tengo otras fotografías donde se logra que el estudiante está investigando, ¿va? Y lo último, pues, que nos sorprendió este año, ¿verdad? A pesar de las dificultades por la pandemia, es de que participamos a nivel nacional en las Olimpiadas de Ciencias. Justamente ayer estaban hablando de las normas PISA, ¿va? Entonces, o las evaluaciones PISA a nivel internacional, pero este es a nivel nacional y donde se selecciona jóvenes que desarrollen sus habilidades en las matemáticas, en ciencias naturales, en biología, y entonces logramos también clasificar a nivel nacional. Y es decir, no solo el arte, sino también las ciencias, podemos decir, el investigar, ¿verdad? Entonces, yo concluyo hasta acá y acá tengo otra fotografía reciente de los tejidos, ¿verdad? Lógicamente esto es antes de la pandemia, pero también en las casas, o sea, a distancia, ¿verdad? Porque trabajamos a distancia, entonces, ¿qué fue lo que más recalcamos en los jóvenes? Pues que aprendan a tortear, que no sabían, muchos no sabían tortear, tejer, entonces eso les profundizamos y luego que sistematizaran ese proceso y nos envían como trabajo dentro del instituto, ¿va? O la escuela. Y pues muchas gracias, Mams ese chont. Muchas gracias, Ricardo. Muy rica la experiencia de esta escuela vivencial que recoge elementos de la pedagogía freiriana, el diálogo, el pensamiento, la creación y en sus propias expresiones. En esta experiencia comparten, hay trabajo en equipo, se involucra toda la comunidad educativa. Es un proceso vivencial muy rico como una experiencia que esa es el modelo de escuela que deberíamos tener, una escuela viva, una escuela dinámica. Muchas gracias.
Y continuamos con nuestra presentación de panelistas y tenemos ahora a Marjorie Dumont de Canadá. Ella es maestra indígena del clan Sayu de la Primera Nación Wet'suwet'en. Cuenta con una maestría de la Facultad de Educación de la Universidad de Columbia Británica. Es vicepresidenta de la Asociación Magisterial de Vancouver, Canadá. Es representante del Consejo de Maestros y Maestras de la Provincia de Columbia Británica, donde ha sido representante magisterial en el proceso del Ministerio de Educación de indigenizar la currícula del sistema escolar público. Bienvenida, Marjorie. Thank Helia. Thank you for the kind introduction. Gracias por esa presentación. Quisiera yo empezar a compartir pantalla, si me lo permiten. Bien. Vamos a compartir nuestro viaje, las experiencias que tuvimos en la escuela que se llama Arpey, que es la escuela primaria que significa cedro en el idioma de los Usland. Antes de comenzar, quisiera yo reconocer que soy visitante aquí en la tierra de los Cousales, Musqueam, Squamish y la Sabertooth, diente de sable, las primeras naciones. Y reconozco, honro que yo soy visitante y honro a los pueblos originales de este lugar. Está diciendo unas palabras en una lengua nativa. Lo que voy a hacer es que voy a empezar presentándome en Witonan, que es del grupo al que pertenezco. Hablé en mi lengua materna para hacer una pequeña introducción. Voy a comenzar de nuevo. No estoy traduciendo porque está hablando en su lengua materna. Bueno, lo que hice en mi lengua materna fue decir que es un lindo día, que qué gusto estar con todos. Yo soy Katen, que es un nombre que se ha estado heredando desde tiempos inmemoriales en mi linaje. Mi nombre en inglés es Marjorie Dumont. El de mi madre es Bolak y en inglés Sir Alfred. El de mi padre, que ya falleció, Ubakek, en inglés Henry Alfred. El del jefe de nuestra tribu, Shiknehma, en inglés John Ridsdale. Y pertenezco al clan de Tai, que es el de las primeras naciones de la parte de la Columbia Británica. Y mi padre viene del pueblo de los Dixilian. Bien, quisiera platicarles las experiencias que hemos tenido en la escuela en la que yo he trabajado enseñando a estudiantes del grado 7, la escuela intercultural, del grado 7 al 9. Porque me gustaría conectar lo que nosotros hicimos con el rediseño del currículum de la Columbia Británica para incluir las perspectivas y los saberes indígenas en todas las áreas del conocimiento. Y para que se incluya su lógica, cosmovisión, saberes, y que los estándares de aprendizaje se reconozca que las perspectivas en los currículums educativos hasta el grado 12 en la Columbia Británica sí tengan experiencias explícitas e implícitas al saber de los pueblos originales. Hemos estado haciendo incidencia como primeras naciones, las Wikimete, en
En la Columbia Británica hemos trabajado todas las comunidades para que se haga una incorporación de los saberes y las pedagogías indígenas a los programas de estudios. Llevamos en esto muchos años y ahora ha recibido nueva fuerza. Estamos en un momento en el cual estamos intentando no nada más de hacerlo para nosotros o por nosotros, sino también queremos incorporar maestros que no tienen raíces indígenas. Eso es lo que quiero compartir, nuestros esfuerzos en la escuela. Y esta es la puerta de entrada a nuestra escuela primaria XPay. Como pueden ver, está decorada con algunos motivos de la gente de esta tierra. Nosotros creemos que es importante que tengamos profesores y profesoras indígenas en las escuelas públicas. Y en esta, en particular, nuestra meta es que todas las clases las enseñen profesores y profesoras indígenas. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que los estudiantes se vean reflejados tanto en los programas de estudio como en los profesores que lo enseñan. El profesorado entiende que cuando el estudiantado ve su identidad reflejada en los materiales, en sus profesores y profesoras, tienen mejores oportunidades de éxito. Y para darles un poco de contexto, mucho del sistema de educación pública aquí tiene profesores y profesoras no indígenas en el sistema. Nuestra meta es que haya más inclusión de los pueblos originales en el profesorado a nivel primario y secundario. Las primeras naciones, los inuits y metis, frecuentemente yo explico estos términos que son sinónimos a lo indígena y aborigen. Son dos términos que nosotros hemos adoptado, que se usan y que voy a usarlos como sinónimos durante mi presentación, pero básicamente es la gente de esta tierra, las primeras naciones. A ellos estoy haciendo referencia. Y la palabra Arpe, las primeras naciones inuit y metis, todos sus saberes, formas de ser y hacer están presentes en todo lo que la escuela tiene y hace. Fíjense en ese tambor, por ejemplo. El tambor más grande y el tambor pequeño son parte del mobiliario de la escuela. Hay diferentes naciones que hacemos que se incluyan, que hay una representación de todo lo que viene de las naciones originales de este territorio, canciones, protocolos, formas en las que nosotros respetamos al tambor, como el latido de la madre tierra. Todo lo que enseñamos en la escuela es lo que representa este tambor aquí. Se aprenden estos protocolos, estos rituales, estas acciones de respeto y nos enfocamos en las canciones originarias de esta tierra. También les enseñamos acerca de los protocolos de cómo que no estamos apropiando las canciones de los demás, que respetamos de quienes son originarias. Pedimos permiso a las naciones que inventaron esas canciones para que las podamos usar y enseñar. Cuando también tratamos de incluir más saberes indígenas, es importante reconocer que hay muchas naciones en la Columbia Británica, los inuits, los metis, y a la izquierda van a poder ver, hay un chaleco inuit que está ubicado en uno de los salones de clase en donde damos clases de inuit, y luego los metis, también es la bandera azul que ven ahí. Y en este momento no tenemos profesores de inuit, pero nos apoyamos en el programa de estudios de la Columbia Británica para asegurarnos de que sus saberes se respeten, se incorporen en la enseñanza. Sí tenemos dos profesoras de metis que nos ayudan porque nos explican los saberes, las costumbres y que sean parte ya de nuestros quehacer diario en la escuela. Cuando se creó esta escuela por primera vez, fue muy importante para la comunidad que estuvieran representados aquí tanto los inuits como los metis en nuestra escuela, porque como ya les había explicado, es importante que profesores
y profesoras, estudiantado, todo el mundo se ve reflejado también en el arte, cómo decoramos la escuela. En todas partes tienen este tipo de arte, arte indígena, que se basa mucho en la narración de cuentos y se utiliza como para narrar crónicas, para dar mensajes de la tierra, hablar de eventos, las creencias de las personas aborígenes. Y el uso de los símbolos también es otra forma en la que hablamos de representaciones culturales. Enseñamos también técnicas de sobrevivencia y del uso de la tierra. El estudiantado aprende muchas cosas de las diferentes naciones. Aquí, como podrán ver, tenemos esta cobija de estrella que tiene muchos mensajes acerca de las actividades de las primeras naciones. La cobija que está abajo, que no aparece bien en la foto, pero hay otra cobija, otro tapiz que representa la parte del noroeste, la costa. Así los estudiantes aprenden protocolos, enseñanzas de la importancia de nuestros tejidos, de las cobijas, que son vitales para nuestras ceremonias. Los compartidores del conocimiento, los guardianes del conocimiento, comparten esto con el estudiantado. Hay protocolos de enseñanza que se tienen que seguir cuando se hablan de estas historias y se enseña esto de los grados del 7 al 12. Este es el cuarto de la cultura. Aquí están las pedagogías indígenas que son experienciales. Enfatizamos el aprendizaje a través del hacer, el saber a través del hacer. Todo está en un círculo, como pueden ver. Cada parte del círculo tiene enseñanzas de diferentes naciones originarias. Les avisamos a los estudiantes que si aprendemos algo de una nación, esa nación no significa que todos lo hagan igual, pero es una filosofía que está compartiendo. Los colores también son muy significativos para las primeras naciones Inuit y Metis. Como pueden ver aquí, los colores de esa rueda de medicina al centro del salón, las sillas son de color blanco, amarillo, rojo, negro, todas con un significado que se le explica al estudiantado qué es cada color y cómo está conectado a las ceremonias. La escuela conduce varias ceremonias durante el año. Por ejemplo, la ceremonia de la pipa. El estudiantado ve lo que enseñamos en el salón de clases con lo que está pasando, con lo que se enseña a la hora de las ceremonias. Muchas de las ceremonias, de hecho, son sagradas. Pero los guardianes del conocimiento muy generosos vienen y lo comparten su saber con nuestro estudiantado. Nuestra meta... Minutos, por favor. Okay, thank you. Gracias, gracias. Bueno, entonces, queremos que tener más personas indígenas en el profesorado. Hay diferentes exhibiciones en la escuela de todo lo que está conectado con las comunidades, recordando siempre que los sobrevivientes de las escuelas residenciales y todas las mujeres y niños que fueron asesinados en Canadá, en la Colombia Británica, que bueno, muchas de estas personas de dos espíritus de escuelas residenciales sobrevivientes, nosotros explicamos esta parte de la historia dependiendo de cada nivel escolar para que haya conciencia. Por ejemplo, este es uno de los proyectos para recordar a las mujeres víctimas de feminicidios o a las personas de dos espíritus víctimas de transfemicidios a través del proyecto de los vestidos rojos. Y es muy importante también tener una aula para la comunidad de los sabios ancianos cuando vienen a compartir, que tengan un lugar seguro para hablar con las generaciones nuevas. Los protocolos son muy importantes para las primeras naciones y nosotros enseñamos acerca de ellos a todas las niñas. Algo que pedimos a la escuela es que se asegure que tengamos ceremonias. Tener ceremonias es vital, los rituales son importantísimos. Perdón que voy muy rápido, pero bueno, aquí tenemos a las naciones de la tierra, la gente de esta tierra, que los invitamos a la escuela que enseñen cómo se hace la ceremonia y después también incorporamos otras ceremonias de otras naciones. También incluimos prácticas medicinales que son partes importantes de estas ceremonias. Tenemos las 7 enseñanzas de los abuelos
un programa que está incorporado en el salón de clases, en la vida de la escuela, en los hogares de los estudiantes. Todo es de amor, respeto, honestidad, humildad, verdad, y cómo se debería ver esto en la escuela y en la vida diaria. Estas son las enseñanzas de los abuelos. La narración de cuentos también es una parte muy importante de todo lo que hacemos, porque alguien ya había mencionado, ¿verdad?, que frecuentemente el profesor se queja de es que los jóvenes no leen, pero pues, son muy buenos en contar sus historias de su propia vida. Entonces, la narración, la historia oral de quiénes somos, eso lo reforzamos mucho, usamos esto, lo amplificamos en nuestro programa de estudios para que ayude a desarrollar tus habilidades. Las tradiciones orales perpetúan la historia a pasar de una generación a otra, los eventos de la historia. Entonces, en lugar de que tengamos conciertos de invierno, tenemos nuestros cuentos de invierno que nos inventamos nosotros y tenemos los propios que compartimos. Respetamos la diversidad de esta tierra, nos honramos unos a otros y unos a otras. Nuestra escuela sigue tratando de incorporar nuestras formas de saber y hacer. Es difícil porque hay muchos en el profesorado, en el personal que no tienen orígenes indígenas y no entienden y lo cuestionan, sí, mucho, pero poco a poco vamos creando más conciencia. Estamos haciendo incidencia para asegurarnos que el estudiantado conozca. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Marjorie. Y a través de la narrativa, de la narración de su experiencia, nos hace caer en cuenta, nos hace reflexionar que debemos tener currículos pertinentes, coherentes con el contexto, adaptados a la cultura y a la realidad de los pueblos, con pertinencia en materiales, docentes que tengan este perfil, y también nos muestra cómo podemos transversalizar los colores, las formas, los protocolos, el ambiente. Bueno, son experiencias muy ricas. Muchas gracias, profesora Marjorie. Continuamos con el profesor Eloy López Hernández de México. Él es originario del estado de Oaxaca, específicamente de San Juan Teita, Tlaxiaco, perteneciente a la región mixteca, con 20 años de servicio docente, 16 años frente a grupos y 4 años de comisión sindical. Fue electo secretario general de la sección 22 mediante un congreso democrático. Es integrante de la CNUN, que es la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE, y de la Comisión de Enlace con el Gobierno Federal de México. Bienvenido, profesor Eloy López. Buenas tardes. Los saludamos. Una disculpa por la comunicación. Quiero presentarme, su servidor, el profesor Eloy López Hernández, secretario general de la sección 22 de Oaxaca, aglutinado en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, CENTE. Primeramente, agradecer este espacio y a la red CEPA principalmente, ¿no?, que podamos compartir este momento, este foro internacional. Y también, si me lo permiten, quiero dirigirme también en una de las lenguas originarias de aquí de Oaxaca, y en mi caso es el mixteco, para enviar un breve saludo y ojalá podamos comunicarnos. Tene, ditu uño teyo, ditu uño ñadiño nico, yo ni ñadiño unduba, ditu uño teyo, caillo, nuño, cada niño. Un saludo en nuestra lengua mixteca para nosotros como pueblos originarios, como parte de la madre tierra. Hemos considerado nuestros usos, nuestras costumbres de mayor relevancia, sobre todo que nos regimos bajo esa sintonía. Para nosotros, pertenecientes a un pueblo originario, es fundamental partir de un permiso, partir siempre de la madre tierra en cada acto de trabajo y en cada sesión también de trabajo.
quiero comentarles que como organización sindical hemos hecho todo lo posible para poder, permanecer como pueblos originarios, hacer el reconocimiento ante la legislatura, ante los espacios de gobierno, para que se nos reconozca. El respeto nosotros nos los hemos dado, pero ha sido fundamental nuestra lucha, el gobierno neoliberal que ha estado permanentemente y que ha pretendido desaparecer las lenguas, los pueblos, los usos y las costumbres. Entonces nosotros hemos retomado la educación alternativa partiendo precisamente de ahí, que todos los conocimientos ancestrales surgen y se plantean desde las comunidades originarias y también de acuerdo a la geografía, al contexto, que en nuestro estado de Oaxaca, México, ha sido también muy difícil. Sin embargo, el maestro oaxaqueño, el trabajador de la educación, ha hecho lo propio para poder establecer mecánicas y estrategias de llegar a todas las comunidades. Son más de 570 municipios que tiene el estado de Oaxaca, en donde los maestros de la sección 22 somos alrededor de 83,000 trabajadores. Nos organizamos y nos regimos también bajo una asamblea estatal, y en esa asamblea estatal en donde intervenimos todas las secretarías y en específico la encargada de poder regir con la educación alternativa, que es la Secretaría de Asuntos Profesionales, y parte de ahí el CEDES 22, que es un centro también de estudios en donde trabajamos, construimos, y parte de nuestro trabajo, como lo mencionaba, que ha sido recopilar todo el conocimiento ancestral, lo consolidamos esquematizando, y sobre todo que hemos construido esta propuesta con nuestro plan para la transformación de la educación en Oaxaca, el PTEO como lo conocemos. A raíz de ello, con las propuestas, con los niveles educativos que hemos estado trabajando, se va consolidando, se va trabajando. Hemos partido desde aproximadamente 1989, en donde hemos iniciado una propuesta alterna y hemos seguido trabajando, la hemos perfeccionando, pero sobre todo que también nos ponemos en la línea del tiempo, que hace 30 años o más debemos de ir evolucionando, por decirlo de esa manera. Debemos de construir estrategias y sobre todo que los cambios también hay que considerarlos porque es fundamental. De lo contrario vamos a ser obsoletos en algún momento. Y todo ese trabajo en conjunto, con la Coordinadora Nacional tenemos una propuesta, un trabajo en donde tanto las secciones consolidadas, como nosotros le llamamos, que es la sección 7 de Chiapas, la sección 9 de la Ciudad de México, la sección 14 de Guerrero, la sección 18 de Michoacán y por supuesto la sección 22 de Oaxaca, y demás representantes de contingentes en vías de consolidación. Hay una comisión de educación que también están nuestros compañeros representantes, y ya hemos enriquecido esa propuesta, hemos compartido las experiencias, porque a pesar de que vivimos en un solo país, tenemos nuestras diferencias o características particulares como estado, como lengua. En el caso de Oaxaca son 17 etnias reconocidas, y de esas 17 pues son más de 25 lenguas, y esas lenguas pues afortunadamente están presentes, algunas que también tienden a desaparecer, y por eso la importancia de una educación alterna, la importancia de una educación que se pueda mantener y no solamente plagiar. Han plagiado nuestros conocimientos, pero nosotros lo relevante es de que mantenemos el trabajo, mantenemos
las costumbres, mantenemos las formas de organización, incluso las formas de organización políticas, porque hay que llamarlos, de usos y costumbres. En el caso de Oaxaca, de los 570 municipios, en la organización política, solamente hay 117 municipios en donde se eligen por partidos políticos. Más de 300, 43 se rigen por usos y costumbres. Entonces, esa parte se nos hace, la verdad, muy interesante mostrárselo al mundo, porque cuando se funge una responsabilidad como parte de la autoridad, es un servicio social, es una forma de donde nos regimos y tenemos que asumir esa responsabilidad, y esa responsabilidad va heredando de generación en generación, y parte de esa tradición mantenemos nuestras características y mantenemos nuestras costumbres vigentes, que también ha sido una preocupación porque día a día el régimen neoliberal abarca. Sin embargo, también como maestros conscientes tratamos de mantener nuestro trabajo, de mantener esa cultura, nuestros conocimientos sobre todo, y seguir formando a los niños, ¿no? Los niños que mencionaba un maestro está ahí muy cercano, comprometido con los padres de familia, haciendo lo que conocemos y partimos de nuestros conocimientos de usos y costumbres y los trasladamos en el nivel de contexto que así también se encuentra en el resto. No podemos omitir ningún sector, ¿no? También la parte urbana, también esa parte la consideramos, pero la combinamos. Partimos de lo básico para nosotros, del conocimiento de la comunidad, y sucesivamente trascendemos a los conocimientos nacionales y a los conocimientos o los contenidos universales, ¿no? Se nos hace muy, muy interesante compartir y escuchar a la compañera de Canadá, de otros países, cómo también se han mantenido, y por supuesto, con los grandes pedagogos, incluso nosotros siempre hemos estado pues también proponiendo, pero también respetando la propuesta que han construido, y basándonos en métodos, en estrategias con nuestros compañeros, y también formamos colectivos. Todos esos elementos y recursos los consideramos para mejorar nuestro trabajo. Lo mencionamos, no hay una fórmula, no hay una receta, porque lo interesante del peteo es la construcción de la estrategia, es la construcción de métodos. En este tiempo de pandemia incluso nos preguntan los medios de comunicación, ¿cómo ha sido la situación con las comunidades alejadas que no tienen siquiera el internet, vaya, y algún dispositivo para tomar clases? El maestro oaxaqueño siempre ha tenido esa comunicación, y lo mencionamos, que esta es la parte interesante, de poder crear las estrategias, de construirlas, y sobre todo de mantenerse muy cercano a ellos y a las comunidades para poder brindar la educación, y a través de los medios que contamos y los recursos que contamos, asumimos la responsabilidad, y hemos dicho que nuestro gran aliado pues siempre han sido los padres de familia, las autoridades, incluso mantienen algunos filtros sanitarios para el tema del cuidado de la salud, pero el maestro ha sido pues parte fundamental de un crecimiento, del desarrollo de la organización. Se le respeta al maestro, pero es un conjunto de trabajo, de ideas, de estrategias. Consideramos muy, muy importante, y para ello ahora sí lo socializamos y lo consolidamos con la CENTE, y de la CENTE, incluso en la reforma educativa, generamos una propuesta en materia educativa para que se considere de alguna forma está inmerso. No es la opción que nosotros queremos. Sin embargo, también la fuerza de nuestro movimiento ha hecho posible de poder suscribir, ¿no? Suscribir, a lo mejor quizás sea mínimo para algunos, pero para nosotros es de trascendencia. En específico con Oaxaca,
estamos trabajando para que se pueda culminar el proceso de la armonización de la ley secundaria, en donde el Congreso local, y me refiero al Congreso del Estado de Oaxaca, pueda considerarla, y sobre todo que considere el contexto geográfico, cultural. Para los que conocen Oaxaca, pues es una diversidad rica en cultura, en todos los ámbitos, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos mantener, que surja la educación desde los pueblos, que la educación se mantenga desde los pueblos, y por supuesto que la educación sea impartido por la gente del pueblo, ¿no? Incluso por mencionar algunas citas ahorita, en tiempos de pandemia, cómo hemos Profesor apoyado o nos hemos Eloy, apoyado. profesor Sí, Eloy, sí, ya voy a muy terminar. amable. Terminar en el sentido de que los médicos tradicionales han hecho una gran labor para poder cuidar la salud. Entendemos la situación del templo y agradecemos infinitamente a todos y a cada uno de los participantes en este foro, y estamos siempre atentos para la participación y las preguntas, si es posible. Gracias. Profesor Eloy, muchas gracias. Su participación, realmente podríamos quedarnos conversando toda una tarde con usted, lo mismo con el compañero Ricardo, la profesora Marjorie. Usted nos ha planteado que la organización, especialmente la organización política, es fundamental, y esto es importante en momentos. Tenemos un poco de historia, pero que haya arremetidas y que se busca enfrentar mecanismos que lo que pretenden es desconocer las culturas originarias, el contexto, el conocimiento ancestral. Por ello, la importancia de construir un plan de un modelo educativo, participativo, alternativo, que nos lleve a proteger, a defender nuestras diversas manifestaciones culturales. Como usted lo ha señalado, Oaxaca es muy rica en ello. Hemos terminado nuestra ronda de presentaciones, de exposiciones de nuestros panelistas. Si existen preguntas o inquietudes, rogaría preguntas muy puntual en razón del tiempo. Está abierto entonces un foro, máximo 2 minutos, preguntas puntuales. Por favor, si alguien tiene preguntas, levante su mano. El micrófono está abierto. Tal vez si me ayudan los compañeros que están monitoreando Facebook o YouTube, si hay preguntas allí. Sisa, ¿tiene la palabra? Alichishi Mashikuna. Alichishi Tucuya Mashikuna. Mi lengua es quichua de Saraguro, Ecuador. Para los compañeros que hicieron su exposición de la educación alternativa, mi pregunta, en primer lugar, felicitar por esa magnífica experiencia. En segundo, mi pregunta es, ¿cómo se logró en las comunidades en donde ya la aculturación, la pérdida de la lengua, de la cultura de los padres de familia, de las madres de familia, ya están solamente con el castellano? ¿Cómo lograron eso? ¿Hay alguna experiencia de eso? Porque nosotros tenemos ese problema acá, que hay un rechazo de la misma comunidad a una educación alternativa desde los pueblos originarios. Gracias, Sisa. Mariluz. Estaba buscando, no estaba el micrófono. Gracias. Gracias, Ángela. Bueno, a mí hay algo que me parece importante, porque siempre que hablamos de educación alternativa se piensa solo en la educación de los pueblos originarios o la educación indígena. Y yo creo que hay experiencias de educación alternativa que se construyen en todos los ámbitos, desde educación básica hasta superior, y que necesitamos como interiorizarlas. Lo que decía Lidia Rodríguez hace rato de cómo pensar, o más que pensar, yo digo cómo nos apropiamos realmente del pensamiento de Freire.
en el sentido de lo cotidiano. ¿Cómo podemos construir una educación para la emancipación todos los días desde nuestras aulas, desde nuestra escuela, desde nuestra práctica política? ¿Y cómo podemos lograr que esto pueda dimensionarse a nivel regional, nacional y luego internacional? O sea, es un reto muy grande. A mí siempre me llama mucho esta parte, ¿no? Creo que es muy importante pensar en cómo avanzamos en esa educación para la emancipación, aún desde nuestros pequeños esfuerzos. En Red CEPA y en la Coalición Trinacional hemos hablado de granitos de arena, ¿no? La pregunta es esa. Gracias. Muchas gracias, Mariluz. A ver, no veo ninguna mano más. Les voy a pedir entonces que en el mismo orden, Ricardo, Marjorie y el profesor Eloy, vamos a tener 3 minutos cada uno para intentar responder una inquietud muy concreta de Sisa. Lo digo muy concreta a pesar de que podemos ampliarla mucho, y lo mismo el planteamiento de Mariluz. Profesor Ricardo. Muchas gracias. Es bastante retador eso de que los padres hablen otro idioma que no sea el materno o de los pueblos originarios. Y justamente, pero no solamente de eso, sino la migración es uno de los temas que nos está afectando demasiado. Digo, de todos los problemas educativos, yo considero que representa, no sé, un 40-50% la migración. No solamente hay deserción escolar, sino también los padres, digamos, de personas que hablan un idioma de los pueblos originarios o que son pueblos originarios, sino también rechazan que en las escuelas, que en los centros educativos se les enseñe a hablar el idioma materno. Prefieren más el inglés. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Esto del idioma, gracias a nuestros padres, a nuestros abuelos, que seguimos hablando el idioma, no tanto gracias a la escuela, pero el papel de nosotros, digamos, como Mayamam, pues ha sido, como vuelvo a recalcar, va vivencial. Entonces a la hora de ir a jugar, pues los jóvenes hablan el idioma, a la hora de ir a trabajar, pues hablan el idioma, entonces ahí no hay problema. Algunos padres, yo hice mención, han rechazado, pero tratamos la manera de concientizarlos, ¿verdad? Miren, estamos perdiendo nuestro idioma y quién por nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros somos los que tenemos que hacer valer nuestros derechos. Hay otras personas, inclusive hijos de profesionales, ¿verdad? Inclusive trabajando en educación bilingüe, pues si a sus hijos no hablan el idioma materno, ¿va? El idioma del pueblo a que pertenecen. Entonces, es bastante complicado, ¿verdad? Pero nosotros hemos hecho ese esfuerzo. Aquí en Guatemala hay otras escuelas, porque el Instituto Mayamam forma parte de una red de escuelas mayas a nivel nacional. Somos alrededor de 22 escuelas. Hay una escuela que justamente eso fue su objetivo, ¿verdad? Que los niños jóvenes hablen su idioma. Y es una experiencia bastante admiradora, ¿va? Porque sí pudo romper ese paradigma, porque ya no había personas que estaban hablando el idioma, ya no había personas. Entonces, ellos pudieron, y ahí están, pues tienen bastantes jóvenes egresados, muchos ahí trabajando en la escuela. Entonces, yo creo que depende mucho de concientizar, pues de hablar, pues tampoco vamos a entrar de manera fuerte, ¿va? Pero sí, no sé si contesto la otra pregunta. Yo creo que le dejamos a otro de los panelistas para poder pasar luego al panel. Muchas gracias, Ricardo. Y Marjorie. Thank you. Profesora Marjorie. Great question. It is a challenge for us. Like I said, Es una excelente pregunta. Creo que también para nosotros es un gran reto, especialmente en esta provincia de Columbia Británica.
el tema de otros idiomas, ¿verdad? O de la pérdida del idioma materno, especialmente aquí donde muchas de las personas se están mudando a las grandes ciudades, donde están dejando su territorio original. Pero no solo es sobre el idioma, es también sobre los protocolos que se tienen que llevar a cabo en cada comunidad. O sea, que dejamos nuestros protocolos tradicionales de nuestras comunidades y entramos a otro territorio donde hay otros protocolos para ese territorio. Entonces, no es solo conocer otro idioma, sino también cómo se lleva a cabo ciertas cosas en unos lugares. En términos de las ciudades, como las ciudades grandes, es muy difícil rescatar un solo idioma materno porque hay una diversidad de personas que están entrando, por ejemplo, a esta ciudad que vienen de diferentes comunidades indígenas, entonces traen diferentes idiomas maternos y hemos tenido que sido obligados a elegir uno, a elegir el que se supone que más se habla, es el idioma Musqueam. Y hemos estado abogando ante el gobierno canadiense federal y también el provincial, porque como ustedes quizás saben, o espero que sepan, en Canadá hubo una política de retiro de nuestros niños y niñas de nuestras comunidades y obligarlos a entrar a una escuela residencial, a una escuela donde sufrieron muchos traumas, mucha violencia, no se les enseñaban sus idiomas maternos, y eso por muchos años, en muchas generaciones. Entonces, el trabajo que hacemos ahora también trata de generar actividades o acciones para que una de las formas de sanar las heridas es enseñar el idioma materno, aquel que se perdió porque los niños y niñas fueron forzados a ir a esas escuelas residenciales. Sabemos de que, por ejemplo, a nivel nacional en Canadá, el francés es el segundo idioma oficial. Nosotros queremos que los idiomas indígenas también sean idiomas oficiales y que se enseñen en las escuelas acorde al territorio en donde están. Ese es mi comentario rápido. Gracias. Muchas gracias, Marjorie. Profesor Eloy, tiene el reto de en 3 minutos sus reflexiones. Ojalá pueda ayudarnos con relación a el planteamiento que nos hizo Mariluz. Sí, sí, claro, incluso comentar que viene muy relacionado también lo que mencionaba Sisa, nos saludamos con afecto. Primero tener conciencia lo que mencionaba Ricardo, ¿no? La conciencia es fundamental y también lo que mencionaba Mariluz, que hay que internalizar los conocimientos, pero sobre todo también esa conciencia que pretendemos. No solamente nos vamos a referir, como bien lo dice Mariluz, en la educación originaria, en la educación indígena. Jóvenes partimos siempre de una localidad, pero no se queda en el nivel básico, se va a la secundaria, al bachillerato aquí en México, al nivel superior que son las universidades. Entonces todos los jóvenes parten de ahí y es esencial lo que mencionábamos de poder considerar ese amplio conocimiento y que se pueda transformar. Cuando hacemos ese proceso, el joven, el alumno, tiene ya una base de conocimientos. ¿Qué se tiene que hacer? Pues trasladarlas al campo, trasladarlas a los espacios que se encuentra y que se encontrará posteriormente, ¿no? Consideramos que tiene que hacer una propuesta efectivamente alternativa para todos los niveles de educación. No nos vamos a referir al básico, sino en todo, porque un joven indígena pues trasciende. Entonces no se puede quedar en ese espacio o en el sector, sino trasciende internacionalmente. No hablemos de su país nada más, sino en todo un espacio, porque el mundo pues pertenece a la humanidad y un humano puede consolidarse y no importa de qué sector venga, ¿no? Sino la conciencia, ubicarse en los espacios y no olvidar el origen para poder transformar el espacio, el entorno y sobre todo
la sociedad y su vida misma. Sería mi comentario. Muchas gracias, Eloy. Hemos terminado nuestra jornada de este panel. Nosotros hemos cumplido nuestra jornada. Agradecemos a los expositores y expositora y a quienes siguieron este panel.